Artículo 104 de la normativa que rige el proceso de elecciones dice: si uno o varios candidatos no reúnen los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad electoral rechazará la candidatura o la lista. Esto significa que en términos estrictos de la interpretación de la ley, el CNE no debería aceptar esta candidatura del binomio Arauz Correa. Doctor Rafael Ollarte, ¿esto es verdad o me equivoco? Buenos días, don Byron. Un placer estar con usted y con todos los amigos del Telediario. Un gusto. A ver, diferenciemos las cosas. Una cosa es no cumplir requisitos, una cosa es estar inhabilitado, y otra cosa muy distinta es no haber cumplido no haber aceptado la nominación luego del procedimiento de democracia interna. Porque, como usted bien lo ha mencionado, el artículo 104 se refiere a la posibilidad de reemplazar candidaturas dentro de las siguientes 48 horas cuando el Consejo Electoral las ha rechazado por falta de requisitos, es decir, en el caso del candidato presidencial o vicepresidencial, porque no sea ecuatoriano por nacimiento, porque no esté en goce de derechos políticos, porque no tenga 35 años a la hora de presentar la candidatura o porque esté dentro de las inhabilidades del 113 de la Constitución. Condena por cohecho u otros delitos sancionados con reclusión, ser contratista público, ser miembro de la fuerza pública en servicio activo, adeudar pensiones alimenticias, ser funcionario, ser juez sin haber renunciado con antelación, etcétera, haber participado en un gobierno de facto. Esas son las inhabilitaciones. Entonces, solo en ese caso, según el artículo 105, número 3, conforme al artículo 104, usted puede reemplazar candidaturas. Pero si usted no cumplió con el procedimiento de democracia interna, que incluye la aceptación de la nominación, la candidatura es fallida, según el artículo 105, número 1, sin posibilidad de subsanación, es decir, no hay posibilidad de presentar reemplazos dentro de las 48 horas siguientes. Esto por una razón muy sencilla. Porque si yo me quisiera saltar el procedimiento de democracia interna, ¿qué podríamos hacer, pues, don Byron? Entonces usted dirá, a ver, yo le digo, don Byron, seamos candidato presidencial y vicepresidencial, y usted me dice, pero no hemos cumplido con la democracia interna. No importa, presentémosle a fulano y a mengano, les van a rechazar por no haber habido democracia interna y nos van a decir que reemplacemos en 48 horas y ahí nos presentamos nosotros. Justamente para evitar ese fraude e incumplimiento del artículo 108 de la Constitución, que exige que la presentación de las candidaturas por parte de las organizaciones políticas debe haber precedido el procedimiento de democracia interna, es que no es subsanable en esos casos. Doctor, pero en este mismo cuerpo legal de la ley electoral, artículo 96, dice textualmente: no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular, numeral 2, quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, entre otras por tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, cohecho, etcétera, etcétera. ¿Esta sería otra de las inhabilitaciones para este candidato? Claro, a ver, aclaremos las cosas. Digamos que Rafael Correa y Carlos Rabascal hubiesen aceptado esa curiosa nominación, porque además una nominación simultánea para el mismo cargo. Ahí está de contar en los Estados Unidos o en Chile o en Argentina, donde hacen primarias, de que se pueden nominar a dos candidatos para la misma dignidad. Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, más allá de aquello. Una cosa es que usted, por ejemplo, ha aceptado la candidatura, hubo el procedimiento de democracia interna, aceptó su nominación y le inscribe en la candidatura. Y al momento de inscribir, el Consejo Electoral detecta que hay una falta de cumplimiento de requisitos o que hay una inhabilitación. El caso que usted señala es correcto. Si yo tengo una condena por cohecho, no solo que se me suspenden los derechos políticos en virtud del 64, número 2 de la Constitución, con lo cual no puedo ser candidato a dignidad alguna de elección popular mientras persiste la condena. Además, la pena por cohecho inhabilita perpetuamente para ser candidato en el futuro a cualquier dignidad de elección popular, artículo 113, número 2. Y como además esa pena por cohecho implica perder derechos políticos, inhabilitación perpetua para ser candidato y también prohibición perpetua para ocupar cualquier cargo público, 233, inciso tercero de la Constitución, ocurre que me tendrían que descalificar. Pero esa descalificación por falta de requisitos o por inhabilidades solo puede ser practicada respecto de un candidato legítimo, es decir, un candidato que fue nominado en democracia interna y que aceptó la nominación. Porque si usted no aceptó la nominación, yo no tengo por qué analizar, o sea, no puedo ni siquiera analizar los requisitos, solo no aceptó la nominación y por lo tanto no tengo lista.
Doctor, varios colegas suyos, entre ellos el doctor Quintana, que estuvo hace poco aquí, dice que se inhabilitaría al binomio, no solamente al candidato vicepresidencial, porque si efectivamente se presentan es en binomio, candidato presidencial y vicepresidencial. Si Arauz Correa no fueron aceptados en esa inscripción porque uno de los dos no estuvo presencialmente, ¿se inhabilita ese binomio de esa organización política o solamente al candidato vicepresidencial, en este caso, que no estuvo presencialmente? Yo comparto el criterio del doctor Quintana, toda vez que desde la Constitución del año 78-79 se estableció que el binomio es inseparable, que es inescindible. A ver, para los amigos que son más jóvenes, de hecho, los que han nacido luego del año 70 o han cumplido la mayoría luego del año 70, no recordarán que hasta la Constitución del 67 se presentaba por una parte el candidato presidencial y por otra parte el candidato vicepresidencial, lo que hacía que a veces se eligieran contradictores, por ejemplo, Velasco Ibarra y Zavala Vaquerizo, para evitar justamente que usted tenga un vicepresidente que no sea su colaborador o que sea derechamente su enemigo político. La Constitución del año 78 estableció que se deben presentar binomios inseparables. Por eso es que en la papeleta uno tiene los dos nombres, ¿no? Fulano y Perencejo, fulano candidato presidencial, Perencejo candidato vicepresidencial, pero uno solo tiene una posibilidad de marcar una rayita. Por eso el binomio es inseparable. Entonces yo marco la raya y lo que hago es votar por el binomio, por eso se le llama binomio, inseparable, inescindible. Entonces yo no puedo tener candidatura presidencial en Ecuador sin candidatura vicepresidencial. No es calificable una candidatura solo presidencial sin tener el vicepresidente de la República, porque además la Constitución establece cuál es la función del vicepresidente, que es reemplazarle al jefe del Estado en caso de ausencia temporal o definitiva. No podría entonces yo solamente tener un solo cargo. De ser rechazados porque han aplicado el 104 y el 105, valga redundancia, los 5 consejeros del CNE, podrían apelar este binomio al Tribunal Contencioso Electoral y allí les podrían dar la razón, o el Contencioso Electoral no podría revocar esta decisión, no sé si de última instancia, del CNE como máxima autoridad electoral. Sí, el Consejo Electoral es la máxima autoridad administrativa en procedimiento electoral y sus decisiones son impugnables para ante el Tribunal Contencioso Electoral. En el caso específico de las descalificaciones o rechazos de candidaturas, esas son decisiones sometibles al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, por supuesto que les pueden dar la razón, pero eso implicaría que estás dejando sin efecto el artículo 108 de la Constitución, los artículos 104 y 105, número 1 de la ley electoral, que estás dejando sin efecto los artículos 9 y disposición transitoria segunda del reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas. No es que yo de poder impugnar puedo, pues. Pero otra cosa es que tenga la razón y que tenga fundamento para señalar esas razones. De hecho, el famoso tema que ha originado la discusión, que es la falta de aceptación presencial de la nominación de la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa, es un tema que ya el Tribunal Contencioso Electoral puso en conocimiento de la Corte Constitucional. Ahora, el hecho de que la Corte Constitucional admita el trámite, un proceso como lo suele hacer en los casos de consulta de norma, no quiere decir que te van a decir que sí es inconstitucional. A mi juicio, la norma no es inconstitucional desde que la Constitución lo que establece es, primero, que las nominaciones deben provenir siempre de democracia interna. La ley corrobora esa situación indicando que si no hay democracia interna, la lista es rechazable sin posibilidad de subsanación. Y el reglamento indica cómo se realiza la aceptación de la nominación. Tiene que ser de modo presencial e indelegable. Es más, la segunda transitoria establece cómo se acepta la nominación y dice que es en las oficinas, y lo dice así, en las oficinas del Consejo Electoral y en las oficinas de las delegaciones provinciales en el caso de candidaturas seccionales y de por el exterior en el consulado del Ecuador. Es decir, sí te dicen cómo se debe aceptar esa nominación. Norma además muy vieja, todos la conocemos, es más, entiendo yo que quienes hicieron la norma deben conocerla mejor que uno, no te la vas a saltar, pues. Doctor, entonces, el contencioso electoral, si le da la razón en el hipotético no consentido de esta apelación al binomio de Arauz Correa, ¿estaría violando un artículo constitucional? Sí, efectivamente, estaríamos violando la Constitución. Y eso hay que dejarlo en claro.
antiguamente, antes de la Constitución 2008, la fase de aceptación de nominaciones, la fase de inscripción de candidaturas era laxa, ¿no? Entonces, los partidos y movimientos o las listas independientes que en ese momento se podían dar, que ya no se pueden dar, simplemente llenaban los formularios, nombre, número de cédula, firma del candidato, la fotito para la papeleta y la copia de la cédula, y con eso se presentaba en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Provincial Electoral. Con la Constitución 2008, para evitar el dedazo, esto es, que los jefes y los caciques, dueños de los partidos y movimientos, hagan de esta forma las listas de candidatos, además de una forma bastante penosa, pues, dame firmando. Para evitar eso, tiene que hacerse democracia interna, primarias, al menos un proceso de democracia interna, y tiene que haber aceptación de la nominación. Es una cuestión que se les ocurrió en Montecristi. Entonces, no podemos comparar estos procesos electorales que tenemos luego del 2008 a los que teníamos antiguamente, en los cuales la aceptación de candidaturas era una cosa simplemente de firmar el formulario. Ellos nos impusieron el tema de primarias o democracia interna y aceptación presencial de las nominaciones para así poder recién presentar e inscribir las candidaturas. Candidatura no aceptada previamente es candidatura no inscribible. Doctor, habrá que darles una dieta cognitiva adecuada con algunos textos recomendados por ustedes, juristas calificados, a los 5 consejeros antes de que entren a tomar su decisión, porque si no aplican la ley, creo yo que esa dieta cognitiva tan necesaria en estos momentos, más allá de las posiciones políticas, debe ser súper racional. Sí, a ver, no se trata de Rafael Correa, no se trata de fulanito o perencejo, no. Es aplicar la ley, ahí nada está más. la regla, además, regla hecha por ellos mismos, ¿ya? Entonces no es posible que yo haga las reglas para el resto y no me las quiera aplicar a mí mismo. Sería grave que comencemos a hacer señalamientos tales como, es que yo invoco la democracia. Bueno, yo puedo invocar la democracia para saltarme todas las leyes. Doctor Rafael Ollarte, gracias por esa explicación tan clara y diáfana para poder entender estas interpretaciones jurídicas de la norma. Siempre un placer. Gracias al Constitucional.